Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 80. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 27 de septiembre de 2021, episodio número 80 de Fluent Spanish Express Podcast, y como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras preguntas a través de www.fluentespanish.express/contactar o enviarme un mensaje a través de las redes sociales, ya sabéis, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en donde queráis. Antes de comenzar este episodio, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español con lecciones de cultura, expresiones y vocabulario, con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis que por tan solo 5 euros al mes podéis acceder a todos los contenidos desde el primer día y a muchas más sorpresas que están por llegar. Bueno, comenzamos con este episodio de hoy. La primera pregunta la envía Emily desde Estados Unidos y dice: hola Diego, muchas gracias por el podcast. Me he suscrito esta semana a las lecciones de la página y me encanta. Muchas gracias, Emily. Me encanta aprender sobre la cultura de España. Tengo una pregunta para el podcast. Estoy estudiando para el examen DELE B2. ¿Qué libros puedo utilizar? Muchas gracias, Emily, desde Estados Unidos. Bueno, Emily y todas las personas que estáis preparando examen DELE, el examen DELE, el último del año va a ser en el mes de noviembre, también lo hay en septiembre, pero bueno, yo voy a recomendaros, en principio, dos manuales para preparar el examen con modelos de examen y luego también uno de gramática, ¿vale? Bueno, antes de nada también deciros que en la página web del Instituto Cervantes tenéis un modelo para preparar el examen con las soluciones y con todo, que bueno, también está muy bien para ver un poquito el nivel, pero bueno. Para el examen de LB2 y en general, bueno, yo suelo trabajar con mis estudiantes con dos libros. El primero de ellos es Preparación del DELE, en este caso B2, de la editorial Edelsa. Normalmente tienen entre 4 y 7 modelos de examen con todas las partes del examen, con algunos consejos también, con las soluciones, y está muy bien. Sobre todo, bueno, me parece un libro, un manual con exámenes bastante... bueno, diría un poco más sencillos que el día del examen, o más o menos del nivel. Es un examen que, bueno, ajusta bastante bien el nivel y es un libro que me gusta para empezar a preparar el examen, ¿vale? Luego, sí que es verdad que me gusta trabajar con el libro El cronómetro de la editorial Edinumen, que tiene algunos menos modelos de examen, concretamente 4, pero el nivel es un poquito más fuerte, o un nivel un poquito más alto que el de Edelsa. Entonces, bueno, yo suelo trabajar con estos dos libros. Lo que pasa que es verdad que yo utilizo muchísimos materiales auténticos, es decir, noticias de periódicos, textos de libros y muchísimas cosas que ya he preparado a lo largo de todos estos años y que, bueno, pues de alguna manera creo que se ajustan mucho al nivel, o siempre intento que sean un poquito más del nivel del examen para que los estudiantes vayan bien preparados al examen y no haya ninguna sorpresa. Pero bueno, son estos dos libros los que básicamente utilizo, y normalmente cuando empiezo a trabajar con algún estudiante suelen decirme que son estos dos los libros que más utilizan o que tienen, ¿no? En las notas del programa os dejo los enlaces a estos libros por si queréis echarles un vistazo. Los podéis comprar por Amazon. Y bueno, son, como os digo, los dos libros que yo utilizo habitualmente. Y luego, un libro que me gusta mucho de gramática, que me gusta porque son lecciones muy cortitas y con muchos ejercicios, es Gramática de uso del español, que lo hay para diferentes niveles, de Ediciones SM, una editorial muy conocida aquí en España, y que, pues como os digo, son muchísimas lecciones muy pequeñitas y que son muy fáciles de digerir, son muy fáciles de hacer, y que creo que os pueden ayudar con vuestra gramática en el caso de que detectéis que es vuestro problema. Y luego, para el tema de las expresiones y el vocabulario, yo siempre recomiendo lectura. O sea, siempre recomiendo leer libros. En algunos de los episodios de este podcast os he
os he compartido algunos libros, algunas recomendaciones para leer. Recomiendo también intentar, como siempre, aprender o practicar el idioma con cosas que os gusten, por ejemplo, películas como series, etcétera, que también he recomendado en este podcast. Pero, claro, ¿qué pasa? Que leer libros y ver películas y todo esto, si tú estás preparando un examen a un mes vista, es más difícil mejorar en un mes, durante un mes leyendo. Bueno, mejoras, pero por supuesto que esto tiene que ser un trabajo que lleves a cabo antes de la preparación del examen, ¿vale? Y luego también, otra cosa interesante, y ya esto me hago un poco de autopublicidad, es las lecciones de Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar, aunque tú, Emilia, me has dicho que te has suscrito a las lecciones, muchas gracias, ahí podéis encontrar expresiones que utilizamos los nativos, vocabulario y muchas cosas de cultura que seguramente os pueden ayudar el día del examen también, porque bueno, podéis utilizar todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, estos son un poco las cosas que yo recomiendo así para preparar el examen por vuestra propia cuenta. Y luego es verdad que yo personalmente, y esto lo digo ya no desde un punto de vista como profesor que prepara estudiantes, sino como un estudiante de idiomas también, creo que es muy interesante realizar alguna lección, algún simulacro de examen con algún profesor que esté especializado en el examen para que un poco nos dé su opinión sobre cuáles son nuestros puntos débiles, sobre qué podemos mejorar, cómo lo podemos mejorar, algunos consejos. En Internet puedes encontrar muchos consejos, pero creo que es mucho más interesante tener una sesión privada con un profesor y que te pueda asesorar y que te diga, bueno, pues mira, yo te recomiendo que cuando estás haciendo la exposición oral con el profesor, pues hagas esto. Bueno, yo creo que eso es mucho más interesante y creo que ayuda muchísimo. O sea, en realidad, si tenemos en cuenta que el examen cuesta unos 100 euros o más, creo que una inversión de otros 100 euros en clases tampoco es una cosa muy desproporcionada, y además te puede ayudar mucho a ir al examen con las ideas muy claras. Así que bueno, yo os recomiendo todo esto para preparar el examen. Bueno, y espero haber solucionado tus dudas, Emily, y bueno, y a todas las personas que estáis preparando el examen DELE. Y vamos con la segunda pregunta, que la envía Tiago desde Brasil, y dice: buenos días, Diego, felicidades por el podcast, me encanta. Muchas gracias, Tiago. Quiero preguntarte una cosa. He comenzado mis clases de español con una profesora y no estoy seguro cuántas lecciones hacer a la semana. ¿Qué me recomiendas? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Yo siempre digo a mis estudiantes, bueno, esto primero creo que es una cosa que tienes que hablar con tu profesora, Tiago, para ponerte de acuerdo con ella. Pero yo es una cosa que siempre hablo con mis estudiantes. Siempre les digo que no hay un número de clases digamos, o un número de clases perfecto para mejorar tu español o un número de clases determinado. Yo siempre digo que depende un poco de cada estudiante, del tiempo que tiene, de los objetivos que tiene, de la motivación que tiene también. Y bueno, un poco si es, por ejemplo, depende un poco también del tipo de clases. Si son clases de tipo de conversación, yo con mis estudiantes intento que sean al menos 2 o 3 clases de 30-45 minutos, porque creo que es muy interesante hablar. Si tu objetivo es mejorar tu expresión oral, es muy interesante intentar hablar 2-3 días con una persona que te puede corregir, más allá de que luego yo siempre recomiendo que intenten intercambiar el idioma con otras personas. Ya sabéis que en algún episodio de este podcast os he compartido algunas aplicaciones para intercambiar idioma con estudiantes nativos o con personas nativas, y eso me parece muy interesante. Desde luego, cuanto más digamos, práctica tengas durante la semana con el idioma, pues por supuesto que muchísimo mejor. Si son clases de gramática, pues bueno, a ver, yo no sé, depende un poco de cada profesor. Yo en mis clases soy muy partidario de que la gramática sea el propio estudiante el que pueda estudiarla por su propia cuenta en su tiempo, y por supuesto en la clase solucionar dudas o explicar alguna cosa específica. Pero a mí las clases me gusta enfocarlas más desde un punto de vista de conversación, de enseñar expresiones, de cómo hablamos los nativos, de cuáles son nuestras costumbres, cuál es nuestra cultura. Bueno, ese tipo de cosas, que un poco es lo que hago también en fluentespanish.express.
porque digamos es con lo que más disfruto. Entonces yo no diría que hay un número de clases. Desde luego hay una cosa siempre que tengo clara con mis estudiantes: nunca hago más clases de las que creo que el estudiante necesita. No es por una cuestión económica de decir, no, pues vamos a hacer 5 clases a la semana. No. Si creo que el estudiante necesita solo una clase a la semana, porque luego por su propia cuenta hace determinadas cosas, yo no le digo que 5 clases, ni 2, ni 3, ni 4, una. Y bueno, pues no sé, como te digo, esto es algo que tienes que hablar con tu profesora, hablar con ella y preguntarle un poco cómo ve ella, y también en función de tus objetivos, de tu motivación y bueno, y de lo que necesites. Bueno, y vamos con la última pregunta de este episodio de hoy, que la envía Vilma desde Suecia y pregunta: hola Diego, ¿cómo estás? Todos los días utilizo las redes sociales para aprender español. Sigo muchas cuentas para aprender, pero son todas muy parecidas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Vilma, pues sí es verdad que hay muchas cuentas en Instagram, en Facebook y demás redes sociales en las que, si sigues cuentas que están destinadas al aprendizaje del español, pues son bastante parecidas, sí es verdad. Y bueno, yo personalmente recomendaría que busques personas que comparten contenido sobre cosas que te gustan. No sé, por ejemplo, hace unos días compartí unos 5 blogs de cocina, y esos blogs pues normalmente tienen sus redes sociales donde comparten cosas todos los días, en Instagram, en Facebook, y bueno, pues te recomiendo que más que buscar cuentas, que también por supuesto son muy interesantes y hay muchos profesores que están haciendo un trabajo increíble, te recomendaría que también busques cuentas de cosas que te interesan, no sé, de cocina, de cine, de lectura, bueno, un poco, y veas un poco cómo, porque esos contenidos ya no son específicos para los estudiantes, sino son contenidos para los nativos. Y es muy interesante ver cómo se expresan las cuentas, estas cuentas de redes sociales, para hablar con los propios nativos. No están dirigiéndose a un público que está aprendiendo el idioma, con lo cual a mí me parece muchísimo más interesante, porque podéis ver un poco más las expresiones que utilizamos realmente, porque a veces en estas cuentas de aprendizaje de idiomas lo que pasa es que, entre comillas, a veces se adapta un poco la forma de expresarse y ya no es tan natural. Entonces yo sí que te recomendaría a ti y a todos que busquéis cuentas de cosas que os gusten. Y luego también, por ejemplo, a mí hay una red social que me gusta mucho y que creo que no está demasiado explotada todavía, que es Telegram. Hay muchos grupos en Telegram, entre ellos, por ejemplo, el de Fluent Spanish Express. Si lo buscáis o si ponéis www.fluentespanish.express/Telegram, ahí podéis llegar al grupo. Y ahí, pues bueno, también un poco más que compartir vocabulario, expresiones y cosas que son, digamos, más académicas, pues es un poco más compartir cómo es la forma de vivir en España, y cosas, curiosidades que van ocurriendo en el día a día. Así que bueno, eso también es un recurso, y creo que bueno, que ahí puedes encontrar también más cosas. Así que bueno, espero que te haya ayudado. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir el podcast, y sobre todo también por suscribiros a las lecciones, porque sin vosotros esto no sería posible. Nos vemos en el episodio de mañana. Ya sabéis que, como cada martes, os hablo un poquito de cosas relacionadas con la cultura y las costumbres de España. Así que nos vemos mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.